bien, pues vamos a iniciar con el curso de Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Por ahí ustedes ya tuvieron oportunidad de leer el primer apartado, el apartado introductorio al curso del libro de Sistemas Jurídicos Contemporáneos que estamos viendo ahí como base bibliográfica. Sin embargo, pues hay que dar una explicación por si hay algún punto que no haya quedado claro en cuanto a la introducción del curso. ¿Cuál es el motivo de esta introducción? Ver cuál es el objeto de esta clase en cuanto a analizar cuál es el objeto de comparar, ¿sí? De comparar sistemas jurídicos contemporáneos, cuál es el objeto de clasificarlos, en este caso en familias jurídicas, que vamos a estar viendo acorde ahí a la bibliografía base, y que es bueno que veamos esta clasificación de sistemas jurídicos contemporáneos, de sistemas jurídicos en familias jurídicas, ¿sí? Las clasificaciones son buenas porque son útiles, y son útiles para el comparatista, son útiles para los análisis comparados, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la comparación, y comparar es importante cuando estamos hablando, cuando estamos ante la presencia de una diversidad, de una pluralidad de sistemas jurídicos contemporáneos y que lo vemos actualmente, ¿no? Y que vemos que podemos advertir respecto de estos similitudes y que también podemos advertir diferencias. Y con base en ello, ya dependiendo si vamos a hacer una macro comparación o una micro comparación, hay varios tipos de comparaciones y de clasificaciones, ¿sí? De sistemas jurídicos, pues vamos a atender ya sea a las similitudes o a las diferencias entre estos, ¿sí? En macro o en micro. Entonces, por eso les preparé esta diapositiva para que quede bien afianzado lo que ustedes ya leyeron por ahí en el primer capítulo que leyeron acerca de este libro de la doctora Nuria. Y aquí les pongo, ¿no? Lo primero que hay que ser conscientes es de que estamos ante la presencia de una pluralidad de sistemas jurídicos. Y tenemos que también entender, aquí debemos de rescatar varios conceptitos, ¿sí? Varios tópicos que debemos comprender conceptualmente, ¿sí? ¿Qué es un sistema jurídico? ¿Sí? Incluso al hablar de sistema jurídico, pues forzosamente nos hace hablar de lo que es norma jurídica, ¿sí? O de qué compone este sistema jurídico, de qué se componen los sistemas jurídicos contemporáneos, ¿sí? Y eso nos hace regresarnos un poquito, los que fueron mis estudiantes de la clase de teoría del derecho el semestre pasado, que es la gran mayoría de este grupo, y los que no, bueno, los hace regresar a esa parte de segundo semestre en donde vieron teoría del derecho y en donde analizaron precisamente qué es, ¿sí? Norma jurídica y cuál es el objeto de las normas jurídicas, ¿sí? Y por lo tanto, se van a regresar, van a recordar que los sistemas jurídicos actuales, los sistemas jurídicos concebidos en una etapa de derecho moderno, pues están compuestos por normas, reglas, ¿sí? Estas reglas jurídicas emanan de una autoridad identificable, una autoridad competente, una autoridad única, una fuente única, ¿sí? Que es la encargada de llevar a cabo la emisión de normas y que es precisamente como lo conocemos nosotros actualmente, pues es ese órgano legislativo, ¿no? También sabemos que el sistema normativo pues va a componerse o se va a configurar, además, principalmente por la fuente formal, ¿sí? Que es la ley, y por supuesto también va a considerar otro tipo de elementos, como por ejemplo la jurisprudencia, ¿sí? Los criterios emanados de los órganos jurisdiccionales
competentes para hacer jurisprudencia. Entonces, todos estos elementos los debemos de tomar en cuenta en la conformación, en la composición contemporánea, en la composición actual, moderna, de los sistemas jurídicos. ¿Sí? Aquí les pongo los sistemas jurídicos, aquí le pongo para que sean conscientes de esa pluralidad que existe de sistemas jurídicos. ¿Y por qué pongo esto de formantes y criptotipos? Precisamente por lo que les estoy comentando hasta ahorita. Esto de formantes y criptotipos no lo encuentran ustedes mencionado ahí en el apartado que leyeron. Sin embargo, yo se los añado aquí y se los quiero explicar para que relacionen, sobre todo con esta parte que sí habla por ahí este primer apartado, que es lo relativo a la tradición jurídica de cada sistema jurídico contemporáneo, ¿sí? De cada sistema jurídico. ¿Qué es esto de formantes y criptotipos? En la composición de un sistema jurídico, como les digo, en esa composición hay que contemplar tanto las reglas, ¿sí? Hablando con una perspectiva juspositivista, una perspectiva jusformalista, que los sistemas jurídicos se componen por reglas, ¿sí? Vamos con ese tipo de comprensión, ¿sí? Pero también de otros elementos, o sea, se toman en cuenta otros elementos, ¿sí? Todos estos elementos que componen de manera expresa, evidente, los sistemas jurídicos son los llamados formantes, ¿sí? Esto de formantes y criptotipos lo van a encontrar si se ponen a leer, por ejemplo, a Lucio Pegoraro, ¿sí? Y otros especialistas en el derecho comparado utilizan estos conceptos de formantes y criptotipos. Los sistemas jurídicos, ¿sí?, en su composición toman en cuenta formantes y criptotipos. Los formantes son los elementos que componen el sistema jurídico de manera evidente, de manera expresa. ¿Cuáles son los formantes primordiales que se toman en cuenta por los sistemas jurídicos? Esa fuente unitaria característica del derecho moderno, que es el proceso legislativo, que de ahí emana la ley, es la ley, ¿sí? La norma jurídica per se, emanada del órgano competente para emitirla, que en el caso actual nosotros identificamos inmediatamente a los órganos legislativos, ¿sí? Entonces la ley es un formante. Otro formante es la jurisprudencia, ¿sí?, porque un sistema normativo, además de la norma expedida por el legislativo, también toma en cuenta los criterios jurisprudenciales, ¿sí?, los criterios emanados de los órganos jurisdiccionales encargados de hacer jurisprudencia, ¿sí? También dan composición a ese sistema jurídico, ¿sí? Y otro formante que también es evidente y que también se toma en cuenta en esta composición de los sistemas normativos, de los sistemas jurídicos, es también la doctrina, ¿sí? Entonces identificamos inmediatamente esos tres formantes en un sistema jurídico: ley, regla per se, la norma jurídica, ¿sí? Si nosotros recordamos el curso del semestre pasado, ¿qué son las normas jurídicas? Con base en esta perspectiva teórica que vimos en el semestre pasado, ahí con base en Principia Juris, ¿sí? Las normas jurídicas son aquellas que regulan los comportamientos humanos, ¿se acuerdan? Los comportamientos humanos son aquellos que son regulados por las normas jurídicas. Si nos regresamos a ese curso de teoría del derecho, pues recordaremos que las normas jurídicas se conciben como documentos normativos
que integran los ordenamientos positivos modernos y que constituyen un complejo y articulado universo lingüístico, porque las normas jurídicas pues se elaboran con base en lenguaje jurídico tecnificado, ¿sí? Entonces, vean ustedes ahí la importancia de recordar todo lo que van aprendiendo hasta ahorita, ¿no? Y la importancia de todo, de la teoría del derecho. ¿Se acuerdan que dijimos que era ese sistema, ese aparato sistematizador de conceptos, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante. Y los criptotipos. ¿Qué es esto de los criptotipos? Vamos a ver esto de formantes y criptotipos más adelante, en clases posteriores, en una clase posterior, pero sí quiero que desde ahorita se vayan familiarizando con estos términos, ¿sí? Los criptotipos, si dijimos que los formantes eran elementos evidentes, elementos expresos que forman parte de la composición de un sistema jurídico, los criptotipos, en cambio, son elementos implícitos, ¿sí? Son elementos implícitos que están ahí y que a veces, y que influyen, ¿sí? En los operadores jurídicos, en los operadores de los sistemas jurídicos, influyen de manera implícita, a veces sin darse cuenta, en la aplicación del sistema normativo, ¿sí? Esos son los criptotipos. Si ustedes leyeron ahí con atención este primer apartado de introducción al curso, vieron por ahí la definición de tradición jurídica. ¿Qué es la tradición jurídica? Alguien que me quiera decir por ahí, por el chat, ¿qué entendieron por tradición jurídica en un sistema jurídico? La tradición jurídica, ¿sí? Y ahí lo dice muy claramente en este primer apartado. La tradición jurídica en un sistema normativo, en un sistema jurídico, es todo ese conjunto de actitudes, ¿sí? Actitudes arraigadas, así como dice Sergio, pues desde tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás en un sistema jurídico, o sea, son actitudes arraigadas históricamente, ¿sí? En un sistema jurídico y que influyen en cómo se concibe a la norma, a la ley en ese sistema jurídico, en la función que tiene el derecho en esa sociedad, ¿sí? En determinado, en específico, en cómo se percibe también, en cómo se ha dado y cómo se ha consolidado en ese contexto en específico la forma de gobierno, en cómo se ha regulado la forma de gobierno. Es todo ese conjunto de actitudes, ¿sí? Arraigadas históricamente en un determinado lugar y que influyen, ¿sí? Que han influido y que influyen en la conformación de ese sistema normativo, ¿sí? Entonces, si se fijan ustedes, este tópico, este punto de tradición jurídica tiene mucho que ver con esto que les estoy diciendo de los criptotipos, ¿sí? Porque los criptotipos son esos elementos que no se ven, elementos implícitos, pero que influyen en el sistema jurídico y que tiene que ver con actitudes, por supuesto, actitudes arraigadas históricamente, así como se define ahí la tradición jurídica, ¿sí? Son todos esos elementos implícitos que influyen, ¿sí? en la concepción y en la aplicación del derecho, que influyen, por ejemplo, en el juzgador cuando resuelve un caso concreto, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en la composición, en cómo van a comprender, en cómo comprendemos los sistemas jurídicos hoy en día. Y que hay una pluralidad de sistemas jurídicos que van a compartir semejanzas, diferencias, y que con base en ello se van a llevar a cabo ejercicios de comparación. Y eso se los pongo aquí. En la actualidad, dice aquí la diapositiva, hay una pluralidad de sistemas jurídicos en el mundo que merecen y que requieren, y ojo con esto, dice Lucio Pegoraro, que hay una regla de 3 pasos. Los sistemas jurídicos, previo a ser comparados y por lo tanto clasificados, primero tienen que ser
conocidos. Para comparar, primero hay que conocer. No podemos comparar sin conocer previamente. Primero hay que conocer, luego hay que comprender y luego ya se compara. Y por lo tanto, si ya se compara y se tienen en cuenta, ¿sí?, esas similitudes, esas diferencias, y también se atiende a un problema de investigación, a un problema jurídico al cual atender, pues entonces eso da como consecuencia que se lleve a cabo una clasificación. Por ejemplo, la clasificación que se hace en familias jurídicas. ¿Sí? Esa clasificación, y ahí viene en la diapositiva, ¿sí?, en familias jurídicas se hace con base en elementos comunes, en elementos análogos, en elementos que son afines entre sistemas jurídicos contemporáneos. Y hablando de clasificaciones, también dice Lucio Pegoraro, dice él que hay una serie de premisas que debemos siempre tomar en cuenta cuando vamos a clasificar, cuando vamos a comparar, cuando vamos a clasificar. Cuando vamos a clasificar, dice Pegoraro, que primero que nada hay que tener en cuenta que ninguna clasificación que se haga, que se efectúe, va a ser universal. No hay clasificaciones universales. Hay diferentes clasificaciones que pueden convivir. Ninguna clasificación, por lo tanto, puede ser considerada como definitiva. ¿Por qué? Porque los sistemas jurídicos siempre están en devenir. ¿Qué es esto de devenir? Que siempre están cambiando, siempre están en cambio, en constante cambio. ¿Sí? Entonces es bien importante que en esto de la clasificación, en esto de la comparación y la clasificación de sistemas jurídicos, tomemos en cuenta estas reglas que nos dice este experto en el derecho comparado, que es Lucio Pegoraro. Y bueno, aquí les pongo, ¿no?, que la visión comparatista siempre tiene que hacerse con una perspectiva, con un ojo, con una perspectiva integral, ¿sí?, integradora. ¿Por qué? Porque el derecho comparado, la función de comparar sistemas jurídicos en concreto, o hablando ya más correctamente del derecho comparado como disciplina encargada, ¿sí?, tiene que tomar en cuenta un modelo integral de ciencia jurídica, es decir, que las diversas disciplinas que integran este modelo integral, ¿sí?, que componen este modelo integral de ciencia jurídica, van a auxiliar al derecho comparado, a la función comparatista y clasificadora, ¿sí? Tiene que auxiliarse de las diversas disciplinas jurídicas que componen ese universo integral de ciencia jurídica. ¿A qué voy con esto? Y también aquí vamos a recordar parte de lo que vimos, una parte muy importante que vimos en el semestre pasado. El semestre pasado vimos cómo se componía ese universo integral de ciencia jurídica, ese esquema integral de ciencia jurídica, y veíamos que eran varias disciplinas, ¿sí?, que convivían entre sí y que integraban este modelo de ciencia jurídica. Una de estas disciplinas era la teoría del derecho, otra era la dogmática jurídica, otra era la sociología del derecho, otra era, en el campo de la ciencia política, la filosofía política, otra era la filosofía de la justicia. Todas estas disciplinas componen ese universo integral de ciencia jurídica. Y de todas estas disciplinas se auxilia, ¿sí?, la visión comparatista. La visión comparatista hace uso
de los métodos y de los discursos, ¿sí? Y ustedes ya saben cuáles son estos métodos y discursos de la dogmática, ¿sí? De la sociología, de la teoría del derecho, de la filosofía de la justicia. ¿Recuerdan eso que vimos de Law in the Books y Law in Action? Ese derecho en los libros y ese derecho en los hechos, en la acción. De todo esto se auxilia la visión comparatista y la función comparatista para llevar a cabo su función. Y ahí dice la diapositiva. El modelo integral de ciencia jurídica nutre la visión comparatista. Ahí dice, porque se auxilia la visión comparatista, ahí le sobró una R, porque se auxilia de los métodos y de los discursos de estas áreas diversas que conforman este universo de ciencia jurídica, ¿sí? De la teoría del derecho, de la dogmática jurídica. Acuérdense, la dogmática jurídica es el law in the books. ¿Sí? ¿Cuál era el método de la dogmática jurídica? ¿Quién recuerda el método de la dogmática jurídica? El método de la dogmática jurídica, recuérdenlo, es el análisis lingüístico, ¿sí? El análisis lingüístico de las normas, su campo de investigación, el campo de la investigación de la dogmática jurídica son las normas jurídicas. El discurso de la dogmática jurídica es un discurso descriptivo, ¿sí? Es ese law in the books, ¿sí? Es ese discurso interno, ¿sí? Al interior de la norma jurídica, del sistema jurídico, del derecho. ¿Sí? La sociología jurídica, en cambio, su campo de investigación son los comportamientos humanos. Ese es el law in action. El campo de la filosofía de la justicia y de la filosofía política es un campo axiológico, un campo valorativo, ¿sí? Y de todo esto se va a auxiliar la visión comparatista. ¿Cuál es la utilidad? A ver, alguien que me diga ahí por el chat de lo que leyó, de lo que he estado explicando hasta ahorita. Voy a dejar de compartir tantito. Que me digan por ahí, ¿sí? ¿Ustedes qué encuentran de utilidad en la comparación? ¿Cuál es la utilidad de la comparación? ¿Ayuda a entender el sistema jurídico? Sí. Primero tenemos que entenderlo y claro, por supuesto que después comparar nos va a servir para comprenderlo aún más. Pero acuérdate también las reglas, ¿sí? Esas 3 reglas que dice Pegoraro, ¿no? Para comparar, primero hay que conocer y luego hay que comprender, ¿sí? Y claro, al comparar, ¿sí? Nos va a dar todavía más elementos para comprender todavía aún mejor el sistema jurídico, ¿sí? Nuestro sistema jurídico o los sistemas jurídicos, ¿sí? que estamos comparando. ¿Sí? Hacer más fácil, también puede ser hacer más fácil la labor que se hace en el área del derecho comparado, ¿sí? Resolver problemas concretos. Resolver problemas concretos también es una de las utilidades, ¿sí? Dar solución a problemas que advertimos que se comparten en varios sistemas jurídicos. Dicen por aquí, amplía nuestra perspectiva, ¿sí? Que el derecho es una creación, ¿sí? Y que eso, y ojo, el derecho, como lo concebimos ahora, pues sí, es una creación y es creación del hombre, ¿verdad? ¿Sí? Ampliar nuestra perspectiva como medio para ver más claramente la esencia de nuestro derecho y ver más allá de nuestro sistema jurídico, ¿sí? Ampliar horizontes,
Ajá, claro. Interpretar, analizar, entender, interpretar, analizar. Ajá, así es. Ver las diferencias y poder mejorar o ampliar nuestra perspectiva, nuestro derecho. Ahí, esto sí se los mencionaba ahí en el apartado que leyeron, ¿sí? Y que es importante que rescatemos, ¿sí? Las fases del análisis jurídico comparativo, pero con la base de Mauro Capelletti, ¿sí? Eh, la regla de Pegoraro es simple, ¿sí? Es la regla, esa regla de conocer, comprender y comparar. Y por aquí también se menciona esta serie de fases, de pasos, ¿sí? Conforme a Mauro Capelletti. Y dice Mauro Capelletti, con base en él, lo primero, la primera fase sería ubicar problemas o necesidades compartidas en dos o varios sistemas jurídicos. Porque esto partiendo de que una de las utilidades más importantes de la comparación es resolver problemas. Resolver problemas o necesidades que se compartan en dos o varios sistemas jurídicos y que por tanto, ¿sí? Comparar sea necesario, sea una herramienta indispensable, que la contemplemos como una herramienta indispensable para resolver problemas, ¿sí? También por ahí, si nosotros nos vamos a problemas, nos encontramos en el ámbito de la argumentación. Por ejemplo, Robert Alexi nos habla de los problemas prácticos generales, ¿sí? ¿Cuáles son o qué son los problemas prácticos generales? ¿Sí? Los problemas prácticos generales que se resuelven a través del método argumentativo, que se resuelven a través de la argumentación, son problemas, ¿sí? Que tienen que ver, que merecen o que necesitan, ¿sí? Un discernimiento entre lo bueno, entre lo malo, ¿sí? Que conciernen a lo que es prohibido, a lo que es permitido, ¿sí? A lo que es debido, a lo que es bueno, a lo que es malo, ¿sí? Todos estos problemas requieren una solución. Cuando hay problemas, ¿sí? O necesidades compartidas y nosotros advirtamos que es necesario llevar a cabo la implementación de la comparación, pues lo primero que tenemos que hacer es tener bien en claro, ubicar esos problemas, ¿sí? O necesidades. En segundo lugar, pues hay que buscar y por lo tanto hay que encontrar las soluciones que puedan resolver esos problemas. ¿Sí? Y vamos a tomar en cuenta esa composición de los sistemas en comparación, ¿sí? Esa composición con base en normas jurídicas, en instituciones, en procesos jurídicos, ¿sí? Con base en los formantes y en los criptotipos. Tercer paso sería plantear argumentos o razonamientos que establezcan similitudes, analogías y también diferencias con base en esa tradición jurídica, en esos elementos implícitos, en ese conjunto de actitudes arraigadas históricamente en cada sistema, con base en la historia, en los condicionantes históricos, en el contexto de cada sistema. Como cuarto paso, sería investigar la tendencia evolutiva o proyectiva, ¿sí? Ya una vez que se tiene bien claro, ¿sí? Se tiene bien analizado cada sistema jurídico, dice Capelletti, hay que proyectar, hay que ver, hay que analizar la tendencia evolutiva, hacia dónde va. ¿Sí?
Evaluar la eficacia y la eficiencia de las soluciones encontradas. E incluso como sexto paso, llevar a cabo la predicción de desarrollos futuros. Este sexto paso, pues, sale directamente de este análisis de la tendencia evolutiva o proyectiva, o sea, hacia dónde se proyectan los sistemas jurídicos en estudio y que todo esto, toda esta serie de fases del análisis comparativo, ¿sí?, pues sirva, ¿sí?, sea la base primordial para resolver problemas o necesidades compartidas en dos o varios sistemas jurídicos, ¿sí? Y todos estos pasos, conforme a Cappelletti, pues es lo que son los que se deben de desarrollar, ¿sí?, en un análisis jurídico comparativo. Y aquí les pongo esta parte, ¿sí?, nada más para recordar el auxilio de todas estas áreas que componen el modelo de ciencia jurídica, modelo integral de ciencia jurídica, y que de todo esto se auxilia el análisis comparativo. El sistema jurídico, las normas jurídicas que componen el sistema jurídico, pues es ese law in the books. La tradición jurídica tiene mucho que ver con ese análisis de tipo sociológico, el análisis, los métodos y los discursos que utiliza la sociología jurídica, ¿sí?, porque la tradición jurídica tiene que ver con ese conjunto de actitudes arraigadas históricamente en una comunidad, ¿sí? Y entonces todo eso tiene que ver con ese law in action, ¿sí?, pero que también se compagina con ese law in the books, y que con base en todo esto, en todos estos elementos, los sistemas jurídicos, una de las clasificaciones que se hace de los sistemas jurídicos es en familias jurídicas, ¿sí?, que son las que vamos a analizar en adelante. La familia jurídica, la romano-germánica, ¿sí?, la familia jurídica del common law. Vamos a conocer también la familia jurídica socialista, la religiosa, ¿sí?, la supranacional. Entonces, antes de analizarlas, pues es necesario, para eso es esta parte introductoria, para ubicarnos, identificar, recordar, ¿sí?, lo que es un sistema jurídico, ¿sí?, la composición de los sistemas jurídicos contemporáneos, actuales, ¿sí?, tener muy presente también esto de la tradición jurídica en cada sistema jurídico y saber que los sistemas jurídicos se analizan con base en estos elementos en estos puntos que les dije, ¿sí?, de formantes y criptotipos. Criptotipos muy relacionados con esto de la tradición jurídica, ¿sí?, formantes muy relacionados con esta parte, porque el formante por excelencia pues es la ley, es la norma jurídica per se, ¿sí? Luego también la jurisprudencia y la doctrina. Pero todo esto va a servir para llevar a cabo los análisis comparativos y las diversas clasificaciones, y recordar que, como dice por ahí Lucio Pegoraro, también hay que tomar en cuenta estas premisas de que ninguna clasificación va a ser definitiva ni va a ser universal, y que va a haber varios tipos de comparaciones, porque los sistemas jurídicos, pues para empezar, son sistemas que están siempre en constante cambio. ¿Sí? Los sistemas jurídicos son sistemas que están siempre en constante cambio. ¿Alguna duda hasta aquí? Dice, ok. Karen, a mí no me quedó muy claro qué eran los formantes. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hasta ahorita quédate con la idea de que los formantes, y para los que como Karen no entendieron bien este punto, ¿qué son los formantes? Así en palabras simples,
Los formantes son los elementos que componen un sistema jurídico, los elementos evidentes, expresos, que componen un sistema jurídico. ¿Como cuáles? Los primordiales, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Son estos elementos que los operadores jurídicos toman en cuenta de manera evidente, expresa, ¿sí?, en la operación del sistema normativo. ¿Qué toma en cuenta un juez, un juzgador? Lo primerito que toma en cuenta es la ley, ¿sí? También otro, en la serie de precedentes, en la serie de criterios jurisprudenciales, los criterios jurisprudenciales es otro de los elementos del sistema normativo que toma en cuenta. Entonces, la jurisprudencia emanada de tribunales, de los órganos competentes para hacerla, ¿sí?, es otro formante. La ley es el primerito, la norma per se, la norma jurídica. La jurisprudencia es otro formante, ¿sí? Y la doctrina desarrollada también es otro formante. Y los criptotipos, a diferencia de los formantes, son elementos no evidentes, no expresos. Son elementos implícitos. Por eso les digo que los criptotipos se relacionan con este concepto de la tradición jurídica, porque ahí el libro que estamos viendo incluso formula un concepto de tradición jurídica y dice que tradición jurídica es el conjunto de actitudes profundamente arraigadas, ¿sí?, y condicionadas históricamente acerca de la naturaleza de la ley, de la función que tiene el derecho en esa sociedad, la forma de gobierno, ¿sí?, que ha imperado, etcétera, etcétera, ¿sí? Conjunto de actitudes, y las actitudes, hay unas que son evidentes y otras que no. Hay unas que son elementos implícitos. Esos elementos implícitos, ¿sí?, son los criptotipos. Lo que no se ve. Los formantes primordiales, expresos, evidentes, eso sí se ven. Las normas las tenemos presentes. Las normas jurídicas están presentes, ¿sí?, evidentes. Es más, están plasmadas, ¿sí?, en nuestro sistema jurídico. Las normas, por ejemplo, en el sistema jurídico, hablando del sistema jurídico mexicano, las normas jurídicas están plasmadas incluso en documentos. Son documentos, ¿sí?, redactados con lenguaje técnico jurídico, leíbles. Son elementos evidentes, son formantes evidentes. Los criptotipos son implícitos, y tanto formantes como criptotipos componen, dan composición, dan forma, dan sustancia a los sistemas jurídicos. ¿Sí queda un poquito más claro? Leslie, ¿cuál podría ser un ejemplo de criptotipo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Un juez, cuando resuelve un caso concreto, tiene una controversia, ¿sí?, que resolver. Y para ver esa controversia, luego lo primero que ve es la ley. Pero la ley no le da todas las respuestas, o no nomás se va a auxiliar de la ley, o de la jurisprudencia que haya respecto a la litis, ¿sí?, al objeto a dirimir. También se va a ir, ¿sí?, a otros aspectos, como por ejemplo, ver el contexto, ¿sí?, del caso concreto. O sea, ver todo ese contexto, los elementos que rodean a las partes de la controversia, si va a haber, con relación al estatus de una de las partes, por ejemplo, si una de las partes se encuentra en un estado de vulnerabilidad. ¿Sí? Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, he estado trabajando ahorita en el caso de mujeres. De hecho, subí al canal de YouTube lo del caso Atenco, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, pues, es un órgano juzgador de carácter internacional en materia de derechos humanos, ¿sí? ¿Qué ve el juez interamericano? ¿Qué vio el juez interamericano cuando resolvió la controversia?
no nomás vio las leyes y no nomás vio los convenios, la Convención Americana de Derechos Humanos, no nomás vio la Convención Belém do Pará, no, aparte de eso, o sea, vio eso, esos son los formantes, la norma. ¿Cuál es la norma que aplica en este caso el juez interamericano? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Belém do Pará, y hablando de tortura, la Convención en contra de la tortura. Esa es la norma, ese es el formante. Pero tuvo que ver también el criptotipo. En ese análisis de la controversia, tuvo que ver también criptotipos, formantes y criptotipos. ¿Sí? En este caso del sistema jurídico mexicano, tuvo que ver el sistema jurídico mexicano, tuvo que aplicar el sistema normativo interamericano a la controversia, pero también tuvo que analizar el contexto de la controversia. Por ejemplo, que las mujeres violentadas en Atenco, ¿sí?, eran mujeres que en ese momento en el cual se les violaron sus derechos humanos, porque las violentaron sexualmente y las torturaron, ¿sí? ¿Quién las torturó? ¿Sí? El policía, los policías. Pero ¿en qué carácter? Haciendo uso de su investidura como policía, la sometieron, ¿sí? Y ellas se encontraban en un estado de indefensión. O sea, son todos esos elementos que tienes que analizar y que tienes que buscar porque no están evidentes. Tienes que darle una rebuscada, una revisada, porque no, o sea, y tienes que rescatarlos, ¿sí? Son elementos que tienes que rescatar y que no están en la norma, que lo tienes que ver del contexto, ¿sí? No están evidentes ahí en la norma. Imagínate que nomás viéramos las normas. No no es como 2 más 2 son 4. O sea, una controversia jurídica no es resolver un problema como un problema matemático. Pues la regla 2 más 2 son 4 y ya. No, tienes que ver el contexto, ¿sí? Lo que estaba pasando al momento de que se le violaron los derechos a esas mujeres. ¿Cuál era la condición en la que se encontraban esas mujeres? Todos estos son elementos que no están así evidentes. Hay que buscarlos, hay que encontrarlos. Más o menos, porque ya se nos acabó el tiempo. Si no, la siguiente lo volvemos a explicar. Pero más o menos hasta ahorita, Leslie. ¿Por qué? Me quedó un minuto. Ya no vimos lo de la plataforma. Ahorita checamos eso. Bueno, muchachos, nos vemos. Ahorita les comento por el chat, porque también ya mi esposo va a entrar a clase. ¿Sale? Ya me está cortando. Cuídense, y ustedes también tienen que entrar a clase. Bye.